Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Damos la más cordial bienvenida a este su programa Reacciones Televisión, hoy con un tema supremamente importante, nutrido y que ha dado mucho de qué hablar en estos días que corren en nuestro país. Hemos invitado para hablar del tema de la paz y la guerra en Colombia al politólogo y periodista, profesor de la Universidad de Antioquia, Gonzalo Medina Pérez. Él ha sido corresponsal de guerra en El Salvador en los años 80. Él también ha sido, digámoslo así, un trabajador de la comunicación acucioso en medios como la cadena radial Caracol, ha estado también en el periódico El Mundo, se desempeñó en el Informativo de Antioquia, los que recordamos este precioso noticiero que se emitía por Teleantioquia, y también ha sido colaborador de medios como El Colombiano y El Espectador. Profesor Gonzalo Medina, bienvenido y nos place muchísimo que usted se encuentre con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y un saludo para todos los televidentes. Bueno, profesor Gonzalo, vamos a empezar, digamos, hablando un poquito de las circunstancias de la paz y de la guerra en nuestro país, ahora que el tema se pone sobre la mesa. Rastremos un poquito como ese origen del conflicto armado en Colombia, profe. ¿Cómo ha sido, digamos, cómo lo ha vivido usted dentro de los medios de comunicación, en su experiencia como investigador de la violencia y como una persona también que ha sido ciudadana de este país? Bueno, pues no es fácil uno separar como su experiencia de habitante de un país, de una ciudad como Medellín, respecto de lo que es la experiencia ya como periodista, como reportero, también cubriendo el conflicto de nuestro país. Digo esto porque de todas maneras en una y otra condición pues uno no es ajeno a ello y también de una o de otra manera uno fija un punto de vista frente a lo que está sucediendo. En mi caso personal, pues yo diría que primero que Colombia, como lo dicen algunos autores, Colombia ha vivido una situación a través de su constitución en república en la que ha predominado fundamentalmente el fenómeno de la guerra. Es decir, hemos sido hijos, y yo diría que no solo hijos, sino nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, siempre de la guerra. Y con algunas excepciones, con unos periodos relativamente cortos de paz, el resto de nuestra existencia como república ha estado signada por la guerra. Hay un autor que se ha ocupado en profundidad de analizar el fenómeno, que es Hernando Valencia Villa. Tiene un libro en el que analiza el fenómeno a profundidad que se llama Cartas de Batalla, y ahí él muestra cómo el solo hecho de que Colombia haya tenido en su historia republicana de un poco más de 200 años 16 constituciones, también da una muestra de cómo la guerra ha sido el factor que ha estado detonando, por así decirlo, y quitando o imponiendo nuevas constituciones. O sea, las guerras se han declarado o para luchar contra la constitución vigente o para imponer una nueva. Eso por una parte. Lo segundo es que podríamos ubicar un momento ya mucho más claro a partir de los años 50, cuando se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, surgen las guerrillas liberales, surgen también los grupos paramilitares de la época, los llamados pájaros, y producto de esa coyuntura y de los incumplimientos del gobierno de
del general Rojas Pinilla, entonces viene como una nueva expresión de esta violencia política, que son las autodefensas campesinas lideradas por Manuel Marulanda Vélez, que a su vez dan origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el año 66, y 2 años antes había surgido el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y 1 o 2 años después surge el Ejército Popular de Liberación. Entonces, digamos que la guerra ha sido la constante, ha sido como el factor que siempre ha estado marcando el devenir de nuestra realidad. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo que con todo y esos intentos que se han frustrado para sacar adelante ese objetivo nacional que es la paz, siempre será válido, siempre es legítimo darle una nueva oportunidad a la paz, y mucho más en un país como Colombia, que a los ojos del mundo, digamos, es como si no tuviera nunca la oportunidad de lograr ese anhelo de que los colombianos podamos vivir sin tener que estar enfrentados militarmente. Profesor Gonzalo, cuenta la escritora Laura Restrepo en un texto bastante conocido que se llama Historia de una traición, que después pasó a llamarse Historia de un entusiasmo, que desde que el antiguo comandante comunero Berbeo separó las puertas de Santa Fe, se han firmado en estos territorios cerca de 35, 40 amnistías o tratados también de paz, y que la gran mayoría han terminado, digamos, en la burla o en la traición de algunos de estos. ¿Es posible, profesor Gonzalo, empezar a hablar de una paz duradera como se está, digamos, tratando de impulsar en los medios, con un manejo un poquito hábil y científico del discurso informativo a través de los medios de comunicación masivos más importantes? ¿Es posible empezar a cocinar, a construir ese proceso que lleve a una paz verdadera y duradera en nuestro territorio, profesor? Pues yo considero que es posible, porque las experiencias de otros países así lo han demostrado. Hemos tenido procesos similares, y yo diría incluso mucho más complejos que los de Colombia. Por ejemplo, el caso de El Salvador, sí. El caso, por ejemplo, de Nicaragua, que se dio posterior al triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, incluso que se dio con todo, y que en un primer momento el gobierno de Ronald Reagan le declaró la guerra al gobierno sandinista, y de manera desembosada puso la CIA, dinamitó los puertos, sí, creó su propia fuerza contrarrevolucionaria, los famosos Contras, en fin. Entonces, si se dio ese acuerdo de paz en países como estos que acabo de mencionar, yo creo que Colombia, aunque suena contradictorio decirlo, tiene un acumulado también de experiencias de guerra, pero también de intentos de paz, que pienso que puede estar dando o creando el momento propicio para que se logre llegar a un acuerdo. Soy consciente, también remitiéndome a experiencias anteriores y muy recientes, entre otras cosas, que aquí hay sectores decididamente enemigos de la paz, y sobre todo de la solución negociada. Sí. Pero hay que luchar contra esos factores y contra esos sectores, porque la paz es un objetivo nacional, como lo decíamos ahora, es un anhelo de muchos sectores de la sociedad. Y sobre todo hay una razón adicional, y es que está comprobado, pero de manera palpable, que ninguna de las partes es capaz de derrotar a la otra. Entonces, lo único que queda es llegar a un acuerdo, llegar a una salida negociada, y poder entonces encauzar un país con las potencialidades de Colombia por un sendero ya de mucha mayor concertación
que puede a su vez propiciar un mayor desarrollo, que esa es otra posibilidad también que yo auguro para Colombia, y es que países como estos, que se han, digámoslo, fogueado en medio de la confrontación constante y que han vivido situaciones extremas, tienen la posibilidad de salir mucho más fortalecidos cuando se llega a acuerdos de paz, porque digamos lo que tienen como un acumulado, tienen una vivencia, tienen una resistencia que hace que plantearse proyectos de desarrollo de manera consensuada pueda ser mucho más promisorio que en el caso de otro país. Bueno, profe, usted que estuvo, digamos, como corresponsal de guerra en El Salvador y que, digamos, pudo valorar y pudo ver cómo se produjo esa negociación entre el Frente Farabundo Martí y todas las organizaciones que conformaron ese frente, ¿cierto? Y lo que ahora es El Salvador, ¿cierto? Un poquito haciendo de abogado del diablo, viendo esa situación de lumpenización que ven muchas de los sectores pues, urbanos de este pequeño país, las famosas maras, bueno, todo ese proceso, digamos, no, y su experiencia, bueno, también podríamos hablar un poquito de esa experiencia de guerra en El Salvador, de corresponsal de guerra en El Salvador, y lo que ahora en lo que ahora se ha convertido, digamos, el país, el meñique de América. Sí, pues a ver, lo primero es que la experiencia de corresponsal de guerra en El Salvador fue para mí determinante, no tanto, no solo por haber estado allí, por haber vivido una realidad distinta a la que hemos enfrentado en Colombia, sino sobre todo porque era una confrontación con unas características muy particulares, y era que los actores estaban claramente definidos. Sí. O sea, allí no se jugaba con cartas marcadas, por así decirlo. Allí no era que se decía una cosa y tras bambalinas se hacía otra. No, allí se sabía quién era quién y las partes sabían con quién se enfrentaban. Sí. Es más, los grupos paramilitares estaban legalizados. En El Salvador. En El Salvador existía la Organización Democrática Nacionalista Orden, que era creada por el gobierno salvadoreño, que estaba adscrita a las Fuerzas Armadas del Salvador y que hacía y cumplía todas las instrucciones de la Fuerza Armada o del Comando General de la Fuerza Armada. Aún en eso había digámoslo, transparencia entre comillas, Sí. siendo una transparencia pues de una dimensión trágica, tenebrosa, por lo que allí ocurría. Entonces, ese aspecto como que permitía que la guerra misma tuviera cierta limpieza. Utilizo estos términos siendo consciente de que pueden ser contradictorios ante la magnitud de la misma guerra. Esto a diferencia de lo que sucede en Colombia, es decir, aquí en Colombia hay sectores que han apoyado de una o de otra manera, que han simpatizado, por ejemplo, con el paramilitarismo o incluso también con la guerrilla, pero que no han tenido la honestidad de decirlo abiertamente. Entonces juegan a dos cartas y eso hace mucho más difícil, mucho más complejo tanto el fenómeno de la guerra como un posible proceso de diálogo y negociación. Entonces, frente a esos factores, en el caso colombiano, podemos decir que surgen como esas dudas, como esas incertidumbres, pero creo que ya hemos experimentado, madurado distintos intentos que confiamos pues nos puedan llevar a que en esta ocasión sí se logre avanzar de una manera decidida en el proceso de paz. Lo que ocurrió en El Salvador, para responder finalmente la pregunta o terminar respondiendo la pregunta, es que se logró finalmente un acuerdo, y se logró un acuerdo de paz curiosamente con el partido de extrema derecha que era Arena, la Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sí. Y fue con ese partido con el que se logró el acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Con
todo, y que posterior al acuerdo surgieron estos grupos que han venido, digámoslo, creando pues este ambiente de violencia, esta atmósfera todavía pues de zozobra y demás, que son las llamadas maras, que son grupos que fueron surgiendo casi que espontáneamente a la par que se iba consolidando el proceso de paz. Con todo y eso, hay algo que vale la pena destacar, Sí. y es que en El Salvador, desde que se entró en ese proceso de paz en el año 92, se han respetado los acuerdos y sobre todo los resultados de las elecciones, lo que no ocurría antes allá. Sí. Allá eran los militares los que, cuando no estaban de acuerdo con el resultado de una elección, daban el golpe y se apropiaban ellos del poder. Y la prueba de esto que estoy diciendo es el hecho de que en este momento Sí. el presidente de El Salvador, que entre otras cosas es periodista, es un representante del Frente Farabundo Martí Mauricio de Liberación, Mauricio Funes, quien entre otras cosas estuvo no hace mucho en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Bueno, profesor Gonzalo Medina, hay un asunto también muy caliente que se ha basado, digamos, en afirmaciones de algunos miembros pues, de órganos del Estado que afirman que es mejor tener a los comandantes insurgentes echando discursos en el Congreso que no echando balas en el monte. Y eso ha causado, digamos, todo el resquemor de algunos sectores de algunos sectores pues políticos más que sociales, que han estado vinculados pues digamos con toda esta esfera de los militares, del expresidente Álvaro Uribe, y que digamos no estarían de acuerdo con unas bases estables de paz para Colombia en principio. ¿Qué otros obstáculos o digamos qué otros matices para este obstáculo que menciono se podrían presentar en unos, digámoslo así, acuerdos, en unos principios de paz en nuestro país? Pues usted en parte ha dicho, Carlos, o ha dado ya la parte de la respuesta a la pregunta. Uno de los principales obstáculos que ya sabemos muy bien, no es que se vayan a presentar, sino que ya se están presentando para que estas negociaciones tengan un comienzo promisorio y ojalá un desarrollo igualmente esperanzador, es la postura de sectores de la extrema derecha, que la tenemos muy claramente identificada, contrarios inclusive a las negociaciones, y más que a las conversaciones, o que a las negociaciones, perdón, a los diálogos. Sí. Porque dialogar es como una especie de acercamiento. Dialogar no lleva implícito ya un condicionamiento de negociación. Yo puedo dialogar sobre cualquier cosa, aún con mi peor enemigo, pero eso no significa que yo esté pues llegando a acuerdos, que esté negociando, etcétera. Pero aún se han opuesto incluso a que se dialogue con los grupos guerrilleros. Entonces, ahí tenemos un factor adverso para que unos eventuales diálogos y unas eventuales negociaciones puedan tener un desenlace favorable. Y ahí es donde está, creo yo, el principal obstáculo y la principal dificultad, porque en estos últimos años se ha consolidado en Colombia un sector decididamente enemigo de cualquier salida pacífica, de cualquier tratamiento pacifista del conflicto armado, empezando porque ni siquiera han reconocido la existencia del mismo. Entonces, eso hace que pensar en la viabilidad de estos anuncios que ya hizo públicos el presidente Santos puedan tener un desarrollo igualmente promisorio, como lo he dicho. En esas circunstancias pienso que lo que se trata de hacer y por lo que hay que luchar es precisamente por como consolidar una especie de movimiento favorable al diálogo y a la negociación, y ese movimiento pues lo deberían de constituir sectores políticos
de cualquier origen, de cualquier condición, liberales o conservadores, de izquierda, movimientos sociales, movimientos académicos, etcétera, porque de insistir siempre en ello. La paz es un anhelo, es y debe ser un anhelo nacional. Y hay algo sobre lo cual yo también quiero llamar la atención como factor también determinante en ese logro de diálogos y de negociación, que son los medios de comunicación. Pero, profe, venga, yo le voy a hacer una invitación para que no se me adelante porque queremos enviar a una pequeña, brevísima pausa, porque en este segundo bloque vamos a hablar de paz, medios de comunicación, vamos a hablar un poquito de Caguán, vamos a hablar del M-19, del EPL, de los acuerdos con Belisario, de todo lo que se vino pues en el año 89. Entonces, la cosa se va poniendo más carnudita y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos para que se queden con nosotros. Esto es Reacciones Televisión, ya regresamos. Ya regresamos. Sé plural como el universo. Continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Continuamos en Reacciones Televisión, hoy hablando sobre los temas que nos incumben sobre la paz y la guerra en Colombia. Estamos con el profesor Gonzalo Medina, él es politólogo y periodista. Y bueno, profe, cerrando el primer bloque, pues dejamos a la expectativa una pregunta muy importante y es, ¿cómo se relaciona la paz con los medios de comunicación? La paz y la guerra también, porque lastimosamente hemos sido testigos de cómo a través de algunos medios se ha ido alimentando el motor de la confrontación bélica. Sí, pues a ver, digamos que de las experiencias que hemos tenido en coyunturas de diálogo, de negociación en las últimas décadas en Colombia,
pues uno puede extraer algunas enseñanzas, algunas lecciones, sobre todo para el quehacer periodístico, y allí incluyo también a las empresas informativas. Yo creo que uno de los aspectos que es importante destacar como aprendizaje, sobre todo a la hora de cubrir un proceso de estos, y no solamente un proceso de diálogo y negociación, sino en general un conflicto armado como el que viene ocurriendo en Colombia, es el de darle como una mayor connotación a la figura tanto de la guerra como de la comunicación, y tener presente que la guerra, en su sola expresión, en su sola manifestación, tiene también connotaciones comunicacionales. O sea, a través de la guerra también se envían mensajes a la contraparte, al enemigo, se envían mensajes a la sociedad, a las instituciones estatales, etcétera. Uno podría decir, profe, que las balas son también un medio de comunicación, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Es decir, la manera como se expresa la guerra de un lado y del otro, yo diría, y no estoy descubriendo el agua tibia como usualmente decimos, pero lo suscribo, es una manera de decir, esas acciones que se cometen o que se realizan, las masacres, los atentados, las emboscadas, es decir, cualquier tipo de acción bélica inscrita en ese contexto de guerra, se constituye en una manera de decir. Entonces, no son solamente los destinatarios de esas acciones, es decir, el enemigo, el que debe de descifrar ese contenido, ese mensaje que hay allí implícito, sino que ante todo y sobre todo deberían ser los periodistas y deberían ser los medios los llamados a descifrar, a desentrañar esos contenidos, pero no siempre ocurre eso. Por lo general, siempre los medios y el común de los periodistas están sometidos a lo que diga una fuente, sí, y con un agravante que muchas veces son fuentes interesadas. Claro. Entonces son fuentes que le dan el viraje, le dan el manejo interesado a esos contenidos, y por ende entonces se termina imponiendo la versión de la fuente y no la capacidad de análisis que debe de tener un periodista o que debe tener un medio de comunicación. Entonces, sobre esa base, perdón Carlos, sobre esa base es que digo yo que es necesario como extraer lecciones, enseñanzas, para que un nuevo evento de acercamientos, de diálogos y ojalá de negociación se pueda asumir, se pueda abordar con una mayor madurez, con un mayor criterio, que es clave para que realmente el periodista sea ese mediador, ese intérprete que necesita la sociedad. Bueno, pero es que ahí está el nudo gordiano también, porque ¿cómo evitar precisamente que el periodista termine, o el medio termine convertido en el portavoz o en el ventríloco de la fuente, ¿cierto? ¿Cuál es el ejercicio ahí ciudadano también de presión o el grado de exigencia? ¿Y cómo esa responsabilidad que deben tener los medios con el tratamiento informativo puede ser también de una u otra manera influenciada para que ellos se toquen y de alguna u otra manera pues fortalezcan ese proceso de paz? Pues es decir, lo que un medio de comunicación y un periodista ya como ciudadano debe de hacer y lo que debe tener claro es que antes que ser un funcionario de una empresa informativa, sí, es realmente un representante de la sociedad, es como una suerte de agente de la sociedad dentro de un medio, pero lo está es para garantizar el interés público. Claro. Es decir, la guerra y la paz son indudablemente eventos de carácter público, nos afectan a todos, o para bien o para mal. Entonces el periodista debe de contribuir a que esos contenidos y esos temas tengan esa impronta propia de esos criterios de que estamos hablando. Y de igual manera de los sectores de la sociedad civil,
desde esos ámbitos en donde se debe ejercer un liderazgo, se debe ejercer como una especie de incidencia en los contenidos, debe haber pronunciamiento, es decir, participar de la construcción de la opinión pública propia de un proceso de paz. También, digámoslo, hay un deber ser, también hay un mandato, por así decirlo, fundamental para que no sigamos repitiendo experiencias anteriores de 20, 30 años atrás, en las cuales han sido ciertas fuentes las que le han dado el matiz amañado a un proceso de paz, y muchas veces lo que han hecho es frustrar esa posibilidad de llegar a un acuerdo, pero lo han hecho deliberadamente, por lo que decíamos ahora, porque no les conviene, no les interesa. Para esos sectores es más rentable, es mucho mejor mantener el negocio de la guerra, y quieren que Colombia se siga manteniendo en el orden de cosas que la ha caracterizado a través de tantos años, ¿cierto? Uno de los países más desiguales del mundo, uno de los países con los mayores niveles de inequidad que le son característicos, no obstante de que también paradójicamente aparece a los ojos del mundo como una de las democracias más estables. Qué paradoja, profesor. Bueno, otra pregunta que nos embarga en estos momentos, y yo sé que a muchos de los televidentes que a esta hora nos ven a través del canal CNC y sus cableoperadores en todo el departamento de Antioquia, es, digámoslo así, ¿qué lecciones se pueden sacar, profesor, de los procesos del M-19, del EPL, de lo que pasó en el Caguán? Digamos, ¿qué pistas qué lecciones se pueden obtener de esos procesos frustrados? Bueno, pues una de las lecciones que yo destacaría como para aprender, para tener presente de cara a lo que viene ahora en octubre, según lo anunciado por el presidente Santos, es, digamos, el de tratar de evitar la interferencia de grupos extrainstitucionales dentro de organizaciones estatales, porque uno de los elementos visibles de esa coyuntura o de ese periodo que se dio posterior a los acuerdos de paz, por ejemplo con el M-19, que fue como el más evidente en cuanto a acuerdos, se empezó un poco a desmoronar con el asesinato de quien iba camino a ser el candidato presidencial. Hablo de Carlos Pizarro. Sí. Y Carlos Pizarro, al igual que Bernardo Jaramillo por la Unión Patriótica y otros candidatos de grupos políticos de izquierda, fueron asesinados sobre todo como producto de alianzas entre sectores paramilitares, sí, con organismos de inteligencia del Estado, el caso del DAS. Entonces, creo que el presidente Santos en ese, pues, enfrentado, como digo, a esta nueva oportunidad de paz que se avecina, debe tener eso muy presente, porque desafortunadamente, hay que decirlo, dentro de las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, debo decirlo así, hay agentes de estos sectores paramilitares, de los sectores de extrema derecha, que no están necesariamente en sintonía con la búsqueda de la paz en que está empeñado el presidente Santos. Entonces, para mí, esa es una de las principales lecciones. Y habría otras, la que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda misma. Sí. Yo creo que en la agenda también debe haber como una reelaboración que amplíe el contenido de la agenda, y que el presidente, como el líder de ese proceso, no se deje presionar de esos sectores que lo que pretenden es que la agenda esté muy restringida a temas que casi que se circunscriben a la desmovilización de las organizaciones insurgentes, lo cual indudablemente
es ya tener una concepción precaria, por no decir mezquina, Sí. de lo que es la paz. En realidad yo pienso que una desmovilización, más que el final de un proceso de paz, debe ser el comienzo, porque lo que necesita el país es una mayor democratización, sobre todo del modelo social, del modelo de Estado, digámoslo, disminuir esos niveles de desigualdad que son tan protuberantes desde hace varias décadas en Colombia. Entonces se necesita un presidente que sea líder en estas tareas y que no se deje imponer estos manejos que lo hemos dicho y ya las experiencias nos lo han enseñado, buscan siempre manejar a su amaño estos asuntos y finalmente entonces frustrar estos anhelos de paz, pues que una vez más tenemos aquí a pocos meses. Profe, antes de irnos a la segunda pausa comercial, el Caguán, hablemos un poquito del Caguán, porque está muy satanizado ese tema allí y uno ve pues que allá mal que bien se reunieron a hablar de paz las dos partes en contienda, ¿cierto? Incluso estuvo el jefe de la bolsa de Nueva York allá, estuvo pues digamos desfilando toda una serie de líderes políticos y sociales, no solamente del país sino del continente, industriales, bueno. ¿Por qué tan satanizado ese proceso, profe? ¿Y cómo se le puede también quitar un poquito el estigma a ese pasado? Pues yo creo que hubo un factor ahí que de alguna manera incidió en lo que usted dice y en otras situaciones que finalmente contribuyeron a frustrar este intento de paz del año 98 hasta comienzos de 2002. Creo que fue el manejo, yo diría, el manejo como de prensa. Ese manejo de prensa tan abierto que se le dio a las conversaciones, que hacía pues de que ir al Caguán fuera como una moda, que visitar San Vicente del Caguán, que reunirse con el secretariado de las FARC o darle la mano a Manuel Marulanda, en fin, todo eso que se constituía como en una novedad, se constituía como en algo boom. Entonces lo que hizo fue que se les diera oportunidad a quienes estaban en contra del proceso para decir que el Ejecutivo estaba perdiendo el control sobre el territorio, que estaba perdiendo el control sobre las mismas Fuerzas Armadas, entre otras cosas, porque se volvió a dar lo que señalábamos ahora, o sea, miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo altos mandos, que no estaban de acuerdo con las conversaciones, y hablo de miembros en servicio activo, es decir, militares de alta graduación que no estaban de acuerdo con los diálogos. Entonces, mi explicación muy inmediata, porque el tema es bastante amplio, pero mi explicación inmediata frente a la pregunta es, siempre pensando como enseñanzas, como lecciones, es la discreción. Yo creo que lo que hay que garantizar, sobre todo en los primeros meses de un proceso, es el bajo perfil, es tratar de consolidar el ambiente que es necesario, el ambiente de confianza, el clima de confianza que es necesario crear para que las partes que están conversando, que llegan con sus prevenciones, con sus distancias, empiecen como a soltarse, empiecen a abrirse, a manifestar sus puntos de vista, sus propuestas y demás. Entonces eso necesita un ambiente de mucha prudencia, de mucha discreción. Ojalá que no hubiera ni siquiera manejo de medios, o que si va a haber información se dé de una manera centralizada,
a través de un comunicado, por ejemplo, de la Presidencia. de la Presidencia de la República, etcétera, pero no permitir que un lugar, que un sitio, un escenario de diálogo como fue en su momento San Vicente del Caguán, se convierta como en una plaza de mercado. Pues suena un poco exagerado, pero yo lo vería de esa manera, porque allá llegaba todo el que quisiera darse vitrina, el que quisiera hacerse famoso, llegaba al Caguán y sabía que allá iba a tener cierto reconocimiento. Entonces, creo que esa es otra enseñanza, el bajo perfil con el que se deben de manejar unas conversaciones, sobre todo en esa primera etapa, cuando hay todavía mucho de incertidumbre, mucho de dudas, de interrogantes que se deben de ir superando para entrar a su vez en una etapa de mucha mayor confianza. Bueno, profe, lo invito entonces a este tercer bloque que ya regresa después de estos comerciales que les proponemos desde Reacciones Televisión. Quédese con nosotros, estamos hablando sobre la paz y la guerra en Colombia. Ya regresamos. Como el universo, continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Continuamos en Reacciones Televisión, conversando con el profesor Gonzalo Medina. Profe, antes de irnos a la pausa comercial le preguntábamos, bueno, digamos ya también aquí en privado, en medio de la pausa, si es posible que la insurgencia entierre todos esos años, todas esas décadas de lucha en un tratado, si eso sí, digamos, podría cuajar, ellos qué estarían dispuestos a ceder o cuál sería pues también el escenario, pero ya de parte de la insurgencia.
Pues no es fácil responder la pregunta porque es como responder por ellos, sobre todo por quienes ocupan cargos de dirección en estas organizaciones. Sin embargo, pues yo le doy su debida importancia al factor subjetivo y particularmente en el caso de las FARC. Creo que el hecho de que haya como nuevos jefes, nuevos líderes, en especial el caso de Timochenko, creo que a mí me produce como cierto optimismo de que sea posible adelantar unos diálogos y unas negociaciones que puedan llegar o llevar a la desmovilización de una guerrilla pues de la tradición característica de las FARC. Yo creo que cada vez es más claro y los jefes de las FARC, sobre todo, vuelvo a decir, en cabeza de Timochenko, pues tienen que estar haciendo unas evaluaciones y llegar a la conclusión de que definitivamente por la vía armada no hay posibilidades de tomarse el poder político en Colombia. Y creo que del lado también gubernamental se está dando y se sigue dando una percepción también muy similar, es decir, la guerrilla colombiana es una guerrilla, yo diría, amarrada a la historia del país, no es una guerrilla que surgió hace 15, 20 años como en otros países. Esta es una guerrilla que, como decíamos al comienzo del programa, ha ido evolucionando, se ha ido como, no sé si decir perfeccionando, se ha ido cualificando, y de una guerrilla de autodefensa, de una guerrilla liberal, ha pasado a ser una guerrilla marxista, ha pasado a ser una guerrilla con un modelo ya de Estado socialista, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años necesariamente tiene que haber llevado a que ambas partes hayan hecho como sus autocríticas, sus evaluaciones, y hayan llegado a una conclusión más o menos similar, y es de que definitivamente la única salida que queda acá es la salida política. Entonces creo que por ese lado, vuelvo y digo, atribuyéndole una importancia muy especial al factor subjetivo, o sea, de que ya no están allí jefes guerrilleros de mucha trayectoria, esos históricos, como se les ha llamado, es posible pensar que haya un pensamiento mucho más renovado, mucho más urbano. Entonces, por ese lado tengo mi optimismo. En el caso del ELN, que es una guerrilla que nació pues muy inspirada por la Revolución Cubana y sobre todo con gente tanto del campo como de la ciudad, yo creo que también debe haber un análisis muy similar, pero con un agravante, y es que es una guerrilla que lleva muchos años sin poder como dar un paso cualitativo y constituirse en una alternativa política y militar. Es una guerrilla que se ha estancado, me parece a mí, y es la oportunidad, y sería la oportunidad de tener una salida decorosa en una negociación en la que obviamente no se estaría negociando solo por tratarse de una guerrilla derrotada, sino por el contrario, reconociendo allí que hay un interlocutor político, que ha habido un rival o un contradictor, como lo reconoció en su momento a través de su libro el general Álvaro Valencia Tovar, ¿cierto? Cuando se refiere a los rivales, él no habla de sus enemigos, él habla de sus rivales. Sí. En el libro que él publicó, incluyendo a Fabio Vázquez Castaño, al propio Jaime Arenas, que después fue ejecutado por sus propios compañeros. Entonces sí, creo que hay un ambiente, sobre todo desde el punto de vista de hechos, de evolución en la dirigencia de estas organizaciones, del lado gubernamental,
pienso que hay algo también similar, es decir, ya no es Álvaro Uribe el que está al frente del gobierno, sino alguien de un espíritu muy pragmático. No voy a decir que es un hombre de mucha avanzada, pero sí muy pragmático, muy realista, como es Juan Manuel Santos. Entonces creo que son como elementos que ayudan como a ser optimista de que se pueda llegar, se pueda avanzar en un proceso de estos y se pueda llegar a acuerdos de paz que realmente se traduzcan en decisiones. Dos preguntas obligadas rapidísimas, profesor Gonzalo, porque ya nos está cogiendo la noche en el programa. ¿Cree posible que se sienten las dos organizaciones insurgentes en una sola mesa? Y segundo, el papel de Marcha Patriótica. ¿Puede entonces convertirse en Marcha Patriótica en una alternativa que, digamos, de una otra manera, de esa cobertura legal al...? Es decir, yo no veo difícil que el ELN y las FARC estén en una misma mesa de negociaciones. Sí. Además, en estos días escuché declaraciones de Nicolás Rodríguez Bautista y deduje algo similar, es decir, un espíritu abierto para participar también de estas conversaciones, no obstante que por lo general la convocatoria trata como de acapararlas las FARC, Sí. pero Gavino dio a entender de que estaba dispuesto también a participar de esas conversaciones. Lo segundo, Marcha Patriótica me parece que es una necesidad, no solamente para el momento actual, es decir, cuando se requiere la existencia de sociedad civil organizada, sino también para lo que viene a continuación, o lo que vendría a continuación, sobre todo pensando en el acuerdo de paz, en el famoso posconflicto, pero hago la advertencia ya hecha. Ojalá que estos sectores de extrema derecha no la emprendan contra los miembros de Marcha Patriótica, acudiendo una vez más al señalamiento de siempre, y es que se trata de guerrilleros o terroristas que están escudados en organizaciones legales. Bueno, profesor, el tiempo en televisión es extremadamente corto, pero yo no me quería ir sin hacerle alusión en uno de sus libros que muy gentilmente nos hizo llegar hace un par de años, que se llama Oficio de Tercos, Oficio de Muertos. Hay una alusión muy clara a Clausewitz y una noción de la guerra. Hablemos un poquito de eso, ya para finalizar. No, pues a ver, es el famoso enunciado de Clausewitz, que dice pues que la guerra es la continuación de la política por otros medios, Sí. o sea, una ratificación de la dimensión política que tiene la guerra. Eso, a pesar pues de que algunos otros analistas o teóricos digamos que lo han cuestionado, creo que sigue teniendo vigencia, sobre todo para la realidad de un país como Colombia. Y concretamente lo digo en el sentido en que el propio presidente Juan Manuel Santos se encargó de reivindicar el carácter político que tiene el conflicto en Colombia. O sea, no es, como lo decía el expresidente Uribe, no es una guerra terrorista contra la sociedad colombiana, no. Es una guerra, y ha sido una guerra de unos grupos insurgentes que han tratado de destruir el Estado, de atentar contra el Estado. Entonces, en ese sentido, es una guerra política. Pero vuelvo a decir, hay autores que de una manera mucho más amplia cuestionan ese pensamiento y dicen que a la guerra hay que irla privando de esa dimensión política, pero es una discusión ya de mucho más largo aliento. Profe, nos quedamos en punta porque también íbamos a tratar algo
que también tiene que ver con un poeta salvadoreño, pero será en otra oportunidad. Yo creo que nos la quedamos debiendo y le invitamos para que esté con nosotros en una próxima edición de Reacciones Televisión. Agradecemos a Jader en el Control Master, a Alex Martínez que está en las cámaras. Esto fue Reacciones Televisión. Los invitamos a que visiten nuestras páginas, nuestra página web y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Flickr, y para que visiten nuestra actualización en www.plano-normalsur.org. Allí tenemos una nueva, digamos, agenda para que usted la visite, la lea y interactúe con ella. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por su amable audiencia, profesor Gonzalo. Muchísimas gracias por su presencia. Carlos, a usted muchas gracias, y a los televidentes también un saludo muy especial, y que bueno, en cualquier momento volvemos a estar aquí todos reunidos.